El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿Qué significa eso, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa eso poco? No entendemos lo que dicen. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. En la página de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, estamos acompañando al apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Primero llega a Filipos, después llega a Macedonia, Berea. Ayer nos narraba cómo llega a Atenas y cómo fracasa en su misión. Y entonces sigue bajando San Pablo y llega a Corintio. Llega triste, desanimado, porque no ha sido escuchado. Y San Pablo carga sobre sí las penas también de sus discípulos, porque en Corinto, dice aquí, se va solo, dejó a Silas y a Timoteo en Macedonia, porque sabe que en Tesalónica están teniendo problemas sus discípulos. Y Pablo está triste en Corintio, pero no por eso deja de predicar. Y aquí nos narra cómo San Pablo, aprovechándose de su fe judía, dice: discutía en la sinagoga todos los sábados, ¿no?, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Está en una predicación preparatoria, está tratando de dialogar con sus oyentes. Y dice, cuando llega a Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a predicar. Ya incluso aquí nos dice el tema de su predicación. Ya es otro tema, dos temas que está hablando San Pablo. Y dice el Evangelio, los Hechos, que nuevamente, ante esta segunda predicación, recibe San Pablo oposición y hasta insultos de un grupo de sus oyentes. Y así termina su predicación separándose con esta famosa sentencia que dirige a su auditorio. Como vio que los judíos lo rechazaban, un grupo dice: vosotros sois responsable de ustedes. Prácticamente les dice: caiga vuestra sangre sobre ustedes. Y se sacudió, ¿no?, el polvo de sus vestidos, diciendo que ya no quería predicarles a ellos. Y se fue a predicar a los gentiles, a los paganos. Y empieza con un grupo que también se bautiza, un grupo pequeño. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida del apóstol San Pablo, narra esa gran misericordia que tiene el apóstol San Pablo al mundo de su tiempo. San Pablo ha llegado a Corinto, es lo que nos dice aquí los Hechos de los Apóstoles. San Pablo es un hombre también muy estratega. ¿Por qué ha preferido Corinto? ¿Por qué se bajó de Atenas?
porque en Atenas, el pecado de Atenas es la soberbia. Ahí están los intelectuales que están en ideas tontas, pero están en las ideas. No quieren creer en Dios. No aceptan ideológicamente. Pero Corinto es una ciudad que también, como los atenienses, van a rechazar a Jesucristo, la mayoría. Pero San Pablo prefiere esta ciudad. Aquí se va a quedar 2 años. ¿Por qué la prefiere? Porque sabe que no hay un pecado intelectual. Más bien, hay otro pecado, ciertamente, muy terrible, pero que no impide del todo, impide del todo la aceptación de la fe. ¿Cuál es ese pecado? Y aquí se va a ver la gran misericordia del apóstol San Pablo. El pecado de Corinto es la carne, el pecado carnal. Para el tiempo del apóstol, Corinto es una ciudad que tiene unos 1 millón de habitantes, cerca de 400.000 esclavos. Es una ciudad que es de puente entre 2 puertos marineros. Es una ciudad de tránsito, que la atraviesan ricos comerciantes, militares también. O sea, es una ciudad de gran movimiento, pero es un movimiento también, y aquí viene la sombra de esta ciudad, es un movimiento lento. Entonces, cuando hay ocio, hay dinero, no hay fe en Dios, en un Dios santo, sino en los dioses que entonces los paganos tenían en esa época, hierve la carne. Hierve la carne. Para el tiempo del apóstol San Pablo, decir a una persona que vivía a lo Corinto era sinónimo de que vivía en los pecados carnales más terribles. A una chica decirle muchacha corintia era un eufemismo de decirle que llevaba una vida loca. Ahí, en esta ciudad, era famosísimo esto. Había incluso el culto a Afrodita. Y Afrodita tenía unas 1000 famosas hieródulas, 1000 chicas que le servían precisamente con el pecado de lujuria. En este mar de carne, de carnalidad, San Pablo se queda 2 años. Y aquí funda una de sus iglesias, la iglesia de Corinto. San Pablo va a fundar esta iglesia que le va a dar también muchos dolores de cabeza, precisamente por este pecado, porque los corintios son superficiales, volubles, es lo que hace el pecado de la carne, inestables, que se dividían entre ellos también. Pero prefiere esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué la prefiere? Primero, Pablo es estratega. Sabe que aquí es un lugar de paso y aquí puede encontrar a mucha gente y regar el evangelio a muchos sitios. Ha preferido una ciudad populosa. Por otra parte, sabe él, y ese es el Espíritu Santo que le ilumina también, que aunque el pecado de la carne domina a estos hombres, ¿no?, el Espíritu todavía no ha rechazado a Dios. Le pone triste esto, ciertamente, pero de aquí San Pablo va a empezar a penetrar también en el mundo de su tiempo. Y la enseñanza para nosotros, la enseñanza que nos deja San Pablo
es que Dios, queridos hermanos, fíjate, está conduciendo a su iglesia por medio de este apóstol. Dios entra al mundo, a un mundo pecador, terriblemente pecador. No rechaza a nadie, no rechaza a nadie. Y fíjate, entre dos pecadores, aquí San Pablo prefiere al que, digamos, al que todavía está hablando, no al que está cerrado con la cabeza. El Espíritu Santo. Terrible pecado cuando uno niega, rechaza a Dios intelectualmente, espiritualmente. Si uno está dominado por la carne, San Pablo lo prefiere a él. Es un mundo difícil, mundo difícil. Para nosotros también es esto. Fíjate, San Pablo va a estos hombres porque no están endurecidos en el pecado. No están endurecidos. Por eso no nos tiene que extrañar a nosotros también que a veces podamos tener debilidades. Dios cuenta con eso. Terrible es cuando uno ya no quiere convertirse, no quiere aceptar a Dios, está convencido de eso y patrocina esas ideas. Hay gente, queridos hermanos, que hoy niega a Dios y quiere negarlo. Hay también quienes rechazan a Dios no porque no lo quieran, sino porque es que no les conviene. Y es lo que les pasa a los corintios, que se dejan llevar de la carne, pero no rechazan intelectualmente a Dios. Y por otra parte, la misericordia de Dios, pero San Pablo nunca a los corintios no les va a pintar las cosas, no les va a consentir su pecado. Ya en esta primera etapa, fíjate, primero empieza con una predicación preparatoria. Trata de hablarles de las profecías, recordarles cómo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. Prepara el terreno. Una vez que ha preparado, dice aquí, llegó Timoteo y Silas, se siente más animado y entonces les dice, el crucificado, el que murió en Jerusalén junto a dos ladrones, él es el Mesías. Y entonces ya no le aceptan los judíos. San Pablo no miente. San Pablo no se echa para atrás cuando tiene que predicar el Evangelio, incluso si no lo van a aceptar. También posteriormente a los corintios les va a llamar la atención fuertemente, incluso a uno que se porta muy mal porque cometió un pecado escandaloso, lo excomulga de la comunidad, lo echa y tiene palabras bien duras a los corintios, porque eran inestables, eran carnales. Pero fíjate, no por eso San Pablo deja de corregirles. Para nosotros, ¿qué nos quiere decir esto? Yo les invito a que lean esta carta y luego también la carta a los romanos, la primera parte, sobre todo cuando describe San Pablo la corrupción de su tiempo. Los especialistas dicen que San Pablo tenía en mente lo que vio en Corintio, qué veía en Corintio, cuál era la vida de los paganos. Eso que vio, lo escribió cuando habla en la carta a los romanos, la primera parte de cómo era la vida de los paganos. Pues San Pablo sabe la vida que llevan, les corrige fuertemente. Y para nosotros en el tiempo de hoy, queridos hermanos, esto es un aliciente, porque nuestro tiempo no es distinto. Hay que tener gran amor al pecador, pero nunca instalarlo en el pecado. San Pablo va a sufrir muchísimo, pero no se cansa, confía en la gracia de Dios. Sabe que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia también, si se dejan transformar por la gracia de Dios. Por otra parte, creo que también va muy a colación lo que dice el Evangelio de San Juan. Jesús dice estas palabritas a los apóstoles:
dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Dice Jesús que cuando Él se vaya, los apóstoles llorarán y el mundo estará alegre. Ver a Jesús y no verlo, ¿no? Ahora lo vemos, después no lo vemos. ¿Qué significa? Significa que a veces el cristiano tiene desánimos, porque ve a Jesús está alegre y cuando no lo ve está triste. Eso se da también, y San Pablo lo ha vivido, lo hemos visto un poquito, cuando llega a Corintio está triste, pero no se deja llevar de eso, tiene que seguir trabajando. San Ignacio de Loyola recomienda que en tiempo de tribulación nunca hacer mudanza, o sea, no cambiar, no mudar, permanecer en el propósito bueno que te has mantenido, no cambiar. En tiempo de turbación nunca hacer mudanza, dice el apóstol, San Ignacio de Loyola, no cambiar, porque siempre Dios prueba si te da tristezas, pero luego viene alegrías. Vemos a Jesús y no vemos a Jesús, es eso. Hay alegrías, hay tristezas. A uno le pondrá una alegría o le mandará una tristeza. Dios le pone pruebas. Dios tiene que ponernos pruebas. Aquí está este hombre, gigante, terribles pruebas que le está poniendo. Le dice que tiene que transformar esta ciudad sumida en la carnalidad. Y lo hace. Aquí, con gran misericordia. ¿Cuánto le va a costar al hombre? Muchísimo. Ya de empezar, ya no lo quiere un grupo. Ahí está, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacer así. A nosotros también Dios nos va a enviar así pruebas. Dios nos va a enviar pruebas. Pidamos al Señor y a nuestra Madre la Virgen, queridos hermanos, primero el corazón de este apóstol como el de la Virgen, de gran misericordia. Cuánto pecado vio San Pablo y se quedó 2 años tratando de fundar la iglesia ahí en Corintio, con la gente más miserable. Los feligreses de San Pablo en Corinto eran los esclavos, los pervertidos. A ellos dicen que San Pablo los hizo sus primeros discípulos, que eran pocos, pero eran gente pobre. O sea, Dios no excluye a nadie, pero aunque acogió a esos tan pecadores, los transformó y los exhortó a transformarse. Y si no se dejaban transformar, en la segunda carta a los Corintios, en la primera está, como excomulga a uno de ellos, porque era terrible lo que hacía, ¿no? Que Él nos dé pues su amor y la Virgen también nos comunique esa misericordia para con nuestro mundo, con los que nos rodean. Amén.